a comenzar hoy. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. En esta transmisión vamos a compartirles la transición normativa del sector de dispositivos médicos, mitos y realidades. Estaremos revisando, como lo menciona nuestra descripción, las regulaciones que están en marcha, cómo se afectan a los dispositivos médicos, los proyectos de norma etiquetado y farmacovigilancia, así como la nueva norma de fabricación, la 241. Los mitos y realidades detrás de la transición normativa, qué es cierto y qué no es cierto, las implicaciones prácticas de los fabricantes, distribuidores y usuarios de dispositivos médicos. Porque como bien lo saben, desde algodones hasta equipos de alta tecnología, pues están relacionadas a esta parte que son los dispositivos médicos en México. Vamos a ver, ¿qué es un dispositivo médico? Es el instrumento, aparato, utensilio, máquina, software, producto o material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo o en combinación directa o indirectamente en seres humanos con algunas de las siguientes finalidades de uso, ya sea diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo y o auxiliar en el tratamiento de enfermedades, diagnóstico, vigilancia, monitoreo, tratamiento, protección, absorción, drenaje, auxiliar en la cicatrización, inducción, apoyo de la anatomía de un proceso fisiológico, control de la concepción, desinfección de dispositivos médicos, sustancias desinfectantes, provisión de información mediante examen in vitro de muestras extraídas del cuerpo humano con fines de diagnóstico, dispositivos que incorporan tejidos de origen animal y o humano y o dispositivos empleados en fertilización in vitro y tecnologías de reproducción asistida y cuya finalidad de uso no es organismos inmunológicos o metabólicos. Sin embargo, pueden ser asistidos por estos medios para lograr su función. Los dispositivos médicos incluyen a los insumos para la salud de las siguientes categorías: equipo médico, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, depuración y productos higiénicos. Como bien sabemos, hubo una actualización en la Ley General de Salud en el artículo 262, donde nos menciona, son digamos las mismas clasificación más los softwares. Como número 1 tenemos los equipos médicos, que son los aparatos, accesorios instrumental para uso específico destinados a la atención médica, quirúrgica o procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, así como aquellos para efectuar actividades de investigación biomédica. Las prótesis, órtesis y ayudas funcionales, que son aquellos dispositivos destinados a complementar un órgano o un tejido del cuerpo humano. Los agentes de diagnóstico, que son todos los insumos que incluyen antígenos, anticuerpos, calibradores, verificadores, reactivos, equipos de reactivos, medios de cultivo y de control de cualquier otro similar, utilizarse como de otros procedimientos clínicos o paraclínicos. Insumos de uso odontológico, que son todas las sustancias o materiales empleados para la atención de la salud dental. Materiales quirúrgicos y de curación, los dispositivos o materiales que adicionados son antisépticos o germicidas se utilizan para la práctica quirúrgica o en el tratamiento de las soluciones de continuidad, lesiones de piel o sus anexos. Tenemos también los productos higiénicos, que son la siguiente fracción como 6, que son los materiales y sustancias que se aplican en la superficie de la piel o cavidades corporales y que tienen acción farmacológica o preventiva. Tenemos los demás insumos que están considerados en este uso y son evaluados y reconocidos como dispositivos médicos por la Secretaría de Salud. Y por último, el software como dispositivo médico, que es el utilizado con uno o más propósitos médicos que tienen como característica principal que no requiere formar parte del hardware del dispositivo médico para cumplir con el propósito médico previsto. Es capaz de funcionar en plataformas computacionales generales y puede utilizarse solo en combinación con otro de los productos. Por ejemplo, puede ser los módulos que manejan los dispositivos médicos en los hospitales, que tienen diferentes componentes. A veces son este tipo de mezclas entre los dispositivos médicos porque utilizan un software. Las aplicaciones móviles que cumplen lo que esta definición nos describe se consideran como software para dispositivo médico.
el software que hace funcionar el dispositivo médico físico, incluido la definición. También tenemos la otra clasificación que está referida al nivel de riesgo de los dispositivos médicos, que los relaciona como dispositivos clase 1 si solamente se utilizan superficialmente, clase 2 si se utilizan en heridas abiertas pero menos de 30 días, o los dispositivos médicos clase 3 que se utilizan por más de 30 días y están regularmente dentro de los dispositivos médicos. El software podemos encontrar desde dispositivos clase 1 hasta clase 3. No sé si quieran agregar algo más, chicos, de este. Pues básicamente, como el resumen, básicamente un dispositivo médico, y eso ya lo hemos visto en algunas ponencias, incluso con la maestra Alma, que estuvimos en una ponencia de tecnovigilancia, que básicamente es todo lo que se ocupa para la salud menos un medicamento, ¿no? Eso es básicamente lo que es un dispositivo médico para el público en general, ¿no? Y son tan importantes estos dispositivos que alrededor del 80% de los productos que están en los hospitales son dispositivos y no medicamentos. General, público general, pensamos en algo para la salud y lo primero que se le viene a la mente a alguien es un medicamento, pero realmente hay más dispositivos e incluso son más complejos los dispositivos médicos por esta gran variedad que ya nos ha pues semblanza, digamos, de los dispositivos. Vienen y eso siempre lo recalcamos, que viene esa complejidad dada la naturaleza de cada función de lo que va a tener cada dispositivo médico, de acuerdo a esa intención de uso, y también conforme a los materiales, y obviamente los riesgos cambian dependiendo de cada dispositivo médico. No es lo mismo un tomógrafo a un marcapasos, a un condón, a una copa menstrual, que con respecto a una venda, por ejemplo, o algún agente para desinfectar alguna herida. Todos ellos son dispositivos médicos y cada uno de ellos tiene su propia complejidad. Entonces, pues realmente el mundo de los dispositivos médicos es muy amplio y muchas veces ha sido relegado en la industria, tanto así que la normativa mexicana pues se fijó en la actualización de materia de medicamentos. De hecho, todos corrieron en la actualización de medicamentos y fármacos en el 2015, incluso farmacovigilancia se actualizó en el 2016, más dispositivos médicos hasta el 2021. Pero vienen de diferentes mitos que pues precisamente vamos a estar abordando en este Facebook Live. Adelante, Lili, si nos quieres comentar acerca de estos mitos. ¿Alguno? Pues tenemos pues como te diré, pues también este mito, ¿no? De como bien lo mencionas al inicio, de que este tipo de productos es pues debería de regularse igual que los medicamentos, ¿no? Y creo que todos nos ha pasado en algún momento, y más si hemos estado en una empresa que manejamos productos, como que quieren homologar la normalización, ¿no? O sea que, pues el etiquetado, fíjate la ley de la 070, y pues no, estos productos tienen una norma especial de etiquetado que es la 137, la norma 137 etiquetada dispositivos médicos. Y también la regulación pues es diferente. De hecho, hoy en día pues tenemos la guía para registro sanitario nuevo de dispositivos, o tenemos los criterios que debemos de aplicar cuando queremos hacer una modificación. Entonces creo que eso es parte de los mitos, ¿no? Que los queremos tratar igual. ¿Qué es lo que piensas tú, Alma? Bueno, particularmente yo quisiera acotar un poquito una serie de puntos, ¿no? Primero que nada, sí comparto con Osiris, ¿no? Casi todo aquello que se llegase a utilizar en un hospital para coadyuvar la salud pudiera considerarse como dispositivo médico. Sin embargo, bueno, digamos que su finalidad principal ya va a caer dentro de todas las definiciones que tú estuviste mencionando, Lili, y tenemos que apegarnos a ello, ¿no? Y como pudimos ver, todas estas categorías van a tener distintas finalidades de uso
y sin duda alguna ninguna de ellas va a tener como finalidad principal la terapéutica, como pudiese ser un medicamento, ¿no? Esta finalidad, sin embargo, puede ser asistidos estos mecanismos tanto farmacológicos, metabólicos e incluso inmunológicos para que se cumpla la finalidad principal de un dispositivo médico. Y tenemos el claro ejemplo de un radiofármaco, ¿no? Se introduce al organismo, debes de tener esta interacción con la célula diana o con el órgano blanco, sin embargo su finalidad principal no va a ser un efecto terapéutico como pudiese ser un medicamento, ¿no? Entonces, también dentro de ese universo de dispositivos médicos vamos a encontrar diversas categorías y también diversas clasificaciones con base al nivel de riesgo que implica su uso. Y tan es así que recientemente se publicó un acuerdo que va a complementar todos aquellos dispositivos médicos que, dado su naturaleza y su función principal, puede ser que hasta se excluyan como dispositivos médicos y otros tantos se van a considerar como de bajo riesgo, complementado con la clasificación que hoy en día vamos a encontrar solamente en el reglamento de insumos para la salud y en la farmacopea, ¿no? Ya lo quitaron de la normativa, pero sin embargo sigue existiendo el clase 1, clase 2, clase 3, y de menor a mayor grado, pues bueno, va a ser el riesgo que va a implicar su uso, ¿no? Ahora bien, comparto contigo, Lili, no se podría buscar una estandarización entre lo que a cabalidad y puntualmente entre lo que regula se regula para el sector de farmacéutico como lo que se regula para el sector de dispositivos médicos. Sin embargo, hay un buen marco de referencia, ¿no? Si estamos hablando de buenas prácticas de fabricación, sabemos que en ambos casos la finalidad principal es ofrecer productos seguros y de calidad. Y bajo ese tenor, entonces sí hay una homologación, ¿no? Cuando estamos hablando de cumplir con buenas prácticas de fabricación, sabemos que va a existir un sistema de gestión de calidad, va a ser el primer lineamiento a cumplir, más una serie de ordenamientos, como lo es que todos los lineamientos que se establecen en la normativa en cuestión estén citados y estén enunciados en el sistema de gestión de calidad. Y como documentos bases, pues vamos a tener desde los documentos que dan soporte al sistema de auditorías, al sistema de quejas, al sistema de desviaciones, al sistema de CAPA, al sistema de gestión de riesgo. Y aquí viene la parte interesante que de hecho es de mayor complejidad para la industria. Nos están diciendo el qué, pero no el cómo, ¿no? El cómo ustedes lo van a determinar, por un lado, tomando en cuenta la naturaleza del producto y también la estructura organizacional, con qué recursos están contando, ¿no? Entonces ya de ahí empiezas a tener distinción, pero eso no nada más va a pasar entre, pareciera grupo de pelea o dos fronting, ¿no? Entre, no, el sector de medicamentos es más regulado y tiene que ser más estricto, con el de dispositivos médicos, no, nada que ver, ¿no? Al contrario, sí van a compartir similitud en cuanto a pasos para tener el debido control, no así el cómo. El cómo te lo va a dictar la naturaleza del producto, y eso va a pasar tanto para medicamentos como para dispositivos médicos. Y podemos poner el ejemplo, ¿no? No es lo mismo que tú fabriques una tableta que fabriques un inyectable. Tienes hasta incluso distintos lineamientos en cuanto a la clasificación de áreas. Estamos hablando que una vas a estar trabajando con ISO clase 7, por ejemplo, en el caso de tabletas ISO clase 8, y en el caso de inyectables pues va a ser ISO clase 5. Y en el caso de dispositivos médicos va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Puedes tener vas a fabricar un cubrebocas, por irnos a los extremos, y no vas a tener los mismos requisitos en cuanto a infraestructura que necesitas para tener un agente de diagnóstico biológico y que además se introduzca al organismo, ¿no? Que lo tengas que inyectar, por ejemplo, para provocar o identificar una reacción alérgica ante un antígeno, ante un agente extraño. Entonces, finalmente, sí comparten similitud, sí se busca una estandarización. Debes de tener buenas prácticas de fabricación, debes de tener un sistema de gestión de calidad, debes de tener un sistema de gestión de riesgo, debes de tener
manual de calidad, etcétera. Pero por el otro lado, empiezas a tener grandes diferencias en cuanto al cómo y cuáles son los controles que le vas a aplicar. Y en ese sentido, pues sí, hay un mundo de diferencia. No es lo mismo que tú regules una jeringa, qué pruebas le vas a aplicar, por ejemplo, a esa jeringa, a la aguja. No es lo mismo que tú estés regulando un radiofármaco, no es lo mismo que tú estés regulando un cubrebocas, un condón, un agente diagnóstico que se introduce, otro que no se introduce. O sea, ya el cómo va a ser distinto, pero el qué, sin duda alguna lo van a compartir, ¿no? Y dentro de esos mitos, precisamente, está el mito de que los dispositivos médicos, por ser dispositivos médicos y porque no provocan un efecto terapéutico como medicamentos, no requieren el debido control sanitario que se necesita. Y recordemos que control sanitario no solamente depende de la autoridad, si bien la autoridad va a establecer los lineamientos, los que se debe de tener, y además va a contar con ciertos mecanismos para verificar que esos que se cumplan, como por ejemplo que cuenten con registro sanitario, que el establecimiento, si es un sitio de fabricación en México, cuente con el certificado de buenas prácticas de fabricación, que cuentes con el aviso de funcionamiento y responsable sanitario. Vas a tener el que más que des cumplimiento a la normativa en materia de buenas prácticas de fabricación, buenas prácticas de almacenamiento y distribución, y el cómo, pues ahí es donde a través de la participación del sector regulado se empieza a complementar este control sanitario. ¿Por qué? Porque cada uno, desde nuestros lugares de trabajo, desde los establecimientos que estamos representando, vamos a ejecutar esas actividades y vamos a establecer el cómo, vamos a establecer la ruta, incluyendo los lineamientos normativos, sin dejar que también se requiere la participación de los usuarios, de quienes están consumiendo el producto, porque a través de ellos vamos a evaluar el real desempeño de los dispositivos médicos que tenemos en el mercado. Entonces, finalmente, el control sanitario pues también se va a requerir. Y en ese sentido, ¿qué nos puedes compartir? O sea, es como ¿cómo visualizas este mito de que por ser dispositivo médico no se requiere el debido control como con un medicamento? Pues realmente es algo que incluso la industria ha tenido pues este pecado de alguna manera, ¿no? De ver las cosas así, pero realmente no debemos de hacer menos a los dispositivos médicos, porque al final de cuentas recae en un aspecto positivo, o bien si falla el desempeño positivo médico, funcionalidad o no, ya no es seguro, entonces nos puede afectar la salud, porque al final de cuentas están enfocando en en muchos casos los dispositivos médicos, bueno, como bien lo indicó en la clasificación de riesgo con base en el reglamento de insumos para la salud, que es 1, 2 y 3, que en realidad es más complejo que lo que marca el reglamento de insumos, porque tenemos hasta 35 reglas para poder clasificar y se vuelve una complejidad muy grande. Pues con base a esas definiciones iniciales, con base a la asignación del riesgo, pues tenemos dispositivos médicos que pueden durar hasta 30 días, o hay dispositivos médicos que son un soporte de vida. Sin esos dispositivos médicos, un paciente que está en un tratamiento crítico o en una sala de atención crítica, pues difícilmente va a salir avante en la situación, ¿no? de su vida está dependiendo literalmente del dispositivo médico. Entonces, realmente el control sanitario debe de ser aplicado a nivel riguroso, a la par de los medicamentos, no así los controles tal cual como los controles van a ser un tanto diferentes dependiendo de los medicamentos. Y otro de los que me gustaría hablar es acerca de las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. De hecho, hace poco la química Lili y yo estábamos en una reunión donde pues hablaban de que las buenas prácticas de almacenamiento pues son 9 y que bien
de la norma 241 del 2025, cuando realmente es un tema que viene integrado desde la norma del 2021. O sea, para quienes no estén familiarizados con las buenas prácticas de almacenamiento y distribución aplicadas a dispositivos médicos, pues ya van tarde 4 años, porque ya venía desde allá, ¿no? Y todavía más anterior a esa norma del 2021, pues teníamos un suplemento para establecimientos dedicados a la venta y suministro de medicamentos y de los demás insumos para la salud. Ahí estaba englobado los dispositivos médicos. No era nada más medicamentos. Ahí estaban los dispositivos médicos, y dentro de esto pues ya nos definían que las buenas prácticas de los también para el poder de productos. De hecho, en el mismo suplemento viene la definición de dispositivos médicos, sus clasificaciones con base de riesgo y las categorías que ya nos comentó el mismo. Entonces, incluso desde si viene en la 2012, la norma del 2012, la norma 241, no se incluye tal cual dentro del desglose de la norma un capítulo enfocado a las buenas prácticas de almacenamiento y distribución. Sí nos habla de que eran los elementos mínimos requeridos para el cumplimiento y debías de cumplir todos los demás que tú como fabricante debías detectar bajo la consideración de los riesgos que tiene tu propio producto. Entonces, dentro de la consideración pues está todo el ciclo de vida del dispositivo médico, y dentro de ese ciclo de vida evidentemente está el almacenamiento y la distribución. Entonces eso es muy importante, además de que tenemos en el reglamento de insumos para la salud que ya desde hace mucho tiempo los dispositivos médicos están catalogados como insumos para la salud. En el reglamento de insumos para la salud vienen una serie de lineamientos que debían ya de cumplir los establecimientos, vienen los lineamientos para tener procedimientos normalizados de operación, y vienen otra serie de lineamientos que ya se tenían que cumplir para los dispositivos médicos en materia de almacenamiento y distribución. Entonces, eso de que es un tema nuevo, pues realmente para quien se esté pues regularizando en este tema, pues realmente ya va un poquito tarde, ya realmente es ya bien desde hace 2 años. No es un tema nuevo, no es de este año, es un tema que pues, realmente lleva mucho tiempo y está muy a la par con lo que nos comentabas, o con la pregunta inicial que me hiciste, algo que realmente el control sanitario sí consideraba ya a los dispositivos médicos, tanto desde la fabricación como en el almacenamiento y la distribución, y no es un tema que se ha relegado a la industria. Pues de alguna manera pues se ha vuelto laxa, ¿no? Realmente en aplicar realmente los controles que nosotros necesitamos con base a la normativa pues que tenemos. Y más allá de la normativa que pues ya venimos contando aquí, que pues ya lleva sus ciertos años, pues hoy en día ya tenemos nuevas normativas que sí o sí debemos de aplicar y sumarnos a ese cumplimiento. Ya no es la normativa que tenemos del 2012, porque muchas veces nos ha tocado en algunos establecimientos que se quieren defender con que es que la norma del 2012 dice, es que ya no aplica la norma del 2012, ya bienvenidos al 2025, ya tenemos una norma del 2025 que sí o sí se tiene que aplicar, y que dentro de la norma nos habla de una vigencia de la cual se tiene que tener todos los controles que nos habla esa norma tan nueva, que está un poquito más muy apegada a lo que ya nos venían platicando desde 2021 esa norma, algunas la definición y cuestiones que hace la implementación del riesgo un poco más evidente dentro de los dispositivos médicos, que también eso no es un tema nuevo, eso viene desde la norma del 2012. Alma, si quieres comentar algo más. Sí, y fíjate que eso que comentas de la norma de 2012, puedo compartirte que incluso y recordando el objetivo y alcance de esa norma, te habla precisamente para todos los comercializadores, para quien fabrique, almacene, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, como toda buena práctica, primero pues identifica que tenga un resultado positivo y luego conforme se valida que sí está obteniendo ese resultado positivo, pues bueno, ya se va a aplicar en la normativa. Y no podemos dejar de lado, y yo sé que muchos colegas están en contra de ello, lo sé porque incluso lo escucho en muchos foros, como si estuviera una guerra casada entre no, que medicamentos, no, que dispositivos médicos, no, que no se deben de comparar. Realmente sí, la 2012, hay que decirlo, sí tuvo una base a partir de la norma de medicamentos. Incluso los verificadores sanitarios iban y te auditaban con la norma de medicamentos. Pero tengan en cuenta esto, es la premisa de que en ambos sectores se requiere un sistema de gestión de calidad. Quienes saben cómo opera un sistema de gestión de calidad saben todos los subsistemas que van a formar precisamente ese sistema de calidad. Entonces no estamos alejados. Si ustedes agarran y literalmente abren la norma 059 versus la norma 241, van a encontrar incluso hasta literalmente enunciados que parece es el mismo enunciado. Es el mismo enunciado. Aquí el tema es el cómo vamos a transitar. Evidentemente, ya en la norma 241, desde la 2021 y la 2025 van a encontrar diferencias, porque en el 059 pues no se habla de sistemas de fabricación y te describen como tal todos los inyectables y te describen todas las tabletas, como lo están haciendo en la norma 241, para que se dé a entender qué tipo de sistemas de fabricación existen, ¿no? Donde podemos encontrar una gran diversidad, incluso los software que como tal no está dentro de las categorías que ya nos enlistó Lili del artículo 262, porque precisamente puede ser que encajen en la última categoría, que es la que donde a solicitud de parte tú solicitas a Secretaría de Salud y reconoces que tu producto es un dispositivo médico, ¿no? Entonces es otra manera de que pudiese empatar en tema de categoría. Pero bueno, retomando lo que comentas, Osiris, el tema de almacenamiento, como bien dices, ya van un poco tarde. Incluso me voy a ir, además del objeto y alcance que ya está establecido en el 2012, tenemos la Ley General de Salud, ¿no? Y en esta ley, en el artículo 197, que también ya estaban inmersos los dispositivos médicos, aunque se consideraban más como otros insumos, pero que ya están inmersos dentro del grupo de insumos para la salud. Se menciona precisamente que se va a controlar a todos los procesos de obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación. Y luego viene la parte de transporte, distribución y almacenamiento, ¿no? Entonces ya desde ahí nos está hablando que las buenas prácticas de almacenamiento y distribución siempre ha sido un requisito para los dispositivos médicos, y que hay que reconocer que tanto para la autoridad sanitaria, que esto no es, pues no hay que ocultarlo, es lo que es, tanto para la autoridad sanitaria como para el sector regulado, hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y se sigue manteniendo esa curva de aprendizaje, ¿no? A mí me tocó ver cómo incluso una de las empresas en las cuales me tocó participar, llegan, verificaron y le pedían un HVAC, por ejemplo, a una fábrica que fabricaba equipos de rayos X, ¿no? Y casi le suspenden el establecimiento, cuando estás hablando que es un equipo de rayos X y sabemos la razón de ser del HVAC, que es precisamente para evitar la contaminación al producto, ¿no? Entonces realmente no le aplicaba. Entonces también había una curva de aprendizaje para los verificadores, y tan es así que podemos ver unas omisiones normativas importantes a nivel 2012, donde en el alcance se habla del equipamiento, de diseño y desarrollo, pero hablando de los equipos médicos, dispositivos médicos, y en el cuerpo de la norma se termina tergiversando y ya nada más se habla del equipamiento que se requiere para obtener los dispositivos médicos, ¿no? O sea, no del equipo para hacer dispositivos médicos, no del equipo
para fabricar, para hacer equipos, ¿no? Entonces se empieza a tergiversar y se pierde completamente todo lo que te querían enunciar de diseño y desarrollo. Afortunadamente ya llega a 2021, empiezan a acotar más en materia de diseño y desarrollo, donde se pide que ya se cuente con sistema de gestión de calidad, y vemos que en el 2025 se sigue reforzando en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es otro mito más, ¿no? Que las buenas prácticas de almacenamiento y distribución es la novedad hoy en día. No, la realidad es que no, y si somos todavía más estrictos y rigurosos, ese artículo que les cité de la 197 está desde 1987, ¿no? Entonces, no, imagínate, 1987, y luego consideras la norma de dispositivos médicos, que el primer proyecto de norma fue en 2005, ¿no? Y que nació incluso para mejorar precisamente la salud pública en América, y donde nos basamos en 4 indicadores de servicios de salud: satisfacción de los usuarios, evaluar los productos, asesorar a los estados, asesorar y apoyar a los estados. Fíjense cómo desde ese entonces, estamos hablando desde el 2000, y que hasta apenas ahora, 2025, después de tanto esfuerzo de la participación de diversos comisionados, y donde más se hizo auge fue con el comisionado Sbarch, y quien empieza a consolidar es la doctora Armida, ya empiezan a buscar esa asesoría con los estados. Y el cuarto indicador, gestión y evaluación de tecnología en la salud. Entonces, todo esto que desencadenó, que venía de precisamente para mejorar la salud pública, fue incentivado por la OPS, fue acompañado por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, fue acompañado incluso por el Centro de Evaluación de Tecnología, que es el que conocemos como CENETEC. Ya se hablaba de foros, incluso había un foro muy interesante, el Foro Nacional de Tecnologías para la Salud, donde se hablaba de todos estos temas, y es como detona el proyecto de norma en el caso de, por ejemplo, particularmente de tecnovigilancia, el proyecto de norma 2005, ¿no? Y se aprueba a la par tecnovigilancia, que para quienes no conozcan mucho en ese sentido, es la analogía de farmacovigilancia. Tienen la finalidad de identificar productos que están comercializados, identificar los daños que le puedan proporcionar un individuo, o aquellos productos que estén en una etapa de investigación. También se vigila, si lo quieren ver de esa manera. Para dispositivos médicos es tecnovigilancia, y entonces sale a la par tecnovigilancia con precisamente con la norma de buenas prácticas de fabricación en el 2012. Pero vean, ¿desde cuándo estamos hablando? Estamos hablando de época 1987, luego emerge la normativa, y ya había este control, ¿no? Y cada vez sigue siendo más estricto y más riguroso. ¿Por qué? Porque precisamente la retroalimentación del uso de estos dispositivos médicos nos ayuda a identificar los daños que pueden ocasionar, y en consecuencia, pues bueno, dices, hay que poner más controles. Entonces, hay que decirlo como es, también la autoridad sanitaria va aprendiendo en el camino para poder regular estos dispositivos médicos, ¿no? Y bueno, dentro de otros mitos que yo veo, y que incluso también hay una interpretación un tanto equívoca, es cuando se habla de que con base al nivel de riesgo del dispositivo médico, tú vas a determinar la fabricación, y vas a determinar el cumplimiento en materia de almacenamiento y distribución. Y una de las preguntas que suelen hacerme en algunos cursos es ¿a qué se refiere? O sea, ¿quiere decir que si es un dispositivo médico clase 1 no le va a aplicar todos los lineamientos que para un dispositivo médico clase 3? Y en ese caso, pues la respuesta es: depende de la naturaleza del dispositivo médico, ¿no? Depende si tu dispositivo médico es sujeto a contaminación o no, depende si tu dispositivo médico va a requerir, por ejemplo, esterilidad, depende si tu dispositivo médico va a estar en contacto o no con el paciente. Vaya, o sea, no es en sí nada más el nivel de riesgo. Tenemos dispositivos médicos clase 2 que se introducen al organismo y los tienes que fabricar en una ISO clase 5, entonces no es tanto, reitero, el qué tengo que cumplir, sino el cómo. Y el cómo sí te lo va a determinar la naturaleza. Ojo con eso, no quiere decir que mientras sea de un nivel de riesgo mayor, tú tienes que aumentar la rigurosidad.
No, por supuesto, obviamente, si tú liberas un nivel de riesgo clase 3 en pésimas y lo liberaste sabiendo que no cumplía, pues obviamente va a ser más gravoso, ¿no? Pero eso no quiere decir que aquellos dispositivos médicos que sean clase 2 no los tengas que fabricar o no lo tengas que almacenar con base a las buenas prácticas, ¿no? Y no sé, por ahí mencionabas lo del tema de gestión de riesgos, Lili, también, ¿qué otro mito nos encontramos con la aplicabilidad de gestión de riesgo? Como bien mencionaste antes de que entráramos en vivo, mencionabas, ¿no? Pues es que nosotros hemos dicho gestión de riesgo siempre, ¿no? Pero ¿qué puedes decirnos respecto a mitos que se han encontrado de gestión de riesgos? Pues mira, creo que como bien lo dices, la actualización ahorita de la norma también nos habla un poco de esta gestión de riesgos, ¿no? Porque al final cada producto en dispositivos médicos tiene, pues, ¿cómo te diré? Pues es un caso particular, ¿no? No, como decía Osiris, no por algo tienen toda una regla de clasificaciones que nos indican suplemento para dispositivos médicos, porque son productos, no digamos súper complejos, pero sí tienen, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros los catalogamos, tenemos que tener como que cierto feeling para ir viendo justamente dónde pueden entrar. Desde ahí empieza la gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, ahorita que cambió la regulación, de que algún dispositivo están desregulados requiere el registro, por ejemplo, un algodón, como decías, no lo voy a tratar igual que un dispositivo, como mencionaba Osiris, por ejemplo, un equipo de ventilación, ¿no? Del cual depende nuestra vida. O sea, por eso mismo se clasifican en base a ese riesgo en clase 1 a 3. No podemos clasificarlos todos así como que, ¿cómo te diré? Ni el más complejo, como que tengo algo súper sencillo y nada más voy a meter el número de solicitud de registro sanitario. O el más sencillo y le voy a meter ahí 3 carpetas de documentación digital, ¿no? Exacto. O sea, tienes que evaluar esto desde un inicio, desde qué tipo de dispositivo es, qué reglas les aplican, en qué clasificación entra, tanto qué tipo de dispositivo es, y en base a eso ya haces una estrategia de registro o modificación. Desafortunadamente, no sé si por muchas personas han tenido malas experiencias con COFEPRIS, que a veces sí se quieren ir como a lo más detallado habido y por haber, y la máxima documentación que tenemos que someter para cualquier situación. Sin embargo, justamente tenemos que también tener este feeling, ¿no? A lo mejor no hago una MEF o a lo mejor no hago un 5 porque es, pero al final con este expertise que tenemos y toda la documentación que tenemos a la mano, determinar verdaderamente qué es lo que le da soporte a la documentación del tipo de dispositivo que tenemos. Por ejemplo, también a nivel de tecnovigilancia, ¿no? También, como te diré, en esta parte también que comentabas sobre reportes adversos. Aquí en México creo que ya vamos un poquito más adelante en esta cuestión, creo que ya tenemos un poquito más de noción, por lo menos la parte regulada, toda la industria de que tenemos que hacer este tipo de seguimiento, porque luego a veces, como bien dices, no tengo un dispositivo de hace 20 años y solo tengo una reacción adversa, ¿no? No es que tengamos que hacer una tecnovigilancia activa, pero al final sí tenemos que dar el seguimiento a los pacientes que están en contacto con nuestro dispositivo médico, ¿no? No solamente en la seguridad del paciente, sino también para mejoras o implementaciones en nuestros mismos productos. Entonces, de esos que mencionas, como te diré, no lo veo como una parte registro, como una parte que voy a usar en las modificaciones o como una parte que voy a hacer en la tecnovigilancia, sino creo que es una parte muy importante que se tiene que estar dando y aplicando durante toda la cadena de la vida útil que tienen los dispositivos médicos. Uh-huh. Sí, y ahí me voy a intervenir tantito, Sirisaí. Sí, y la gestión de riesgos, fíjate que lo que acabas de comentar es muy importante, ¿no? Tú como, primero que nada, si estás en la etapa de diseño y desarrollo,
hay que identificar, ya existe tanto en nuestro suplemento quinta edición, existe toda una sección que te habla de gestión de riesgos, pero también pueden consultar la 14971-2019 que te habla para gestión de riesgos para productos sanitarios. Y precisamente uno de los elementos para hacer evaluación de riesgo, bueno, cuál va a ser su uso, ¿no? O cuál van a ser todos los errores de uso razonablemente previsibles, ¿no? Y así tú puedes empezar a descartar. Entonces, bien lo acabas de comentar, no es lo mismo que tú vayas a hacer una gestión de riesgo para un algodón, ¿verdad? Que tú lo vayas a hacer para un equipo médico soporte de vida, pero ya desde ahí estás teniendo el marcaje de cómo vas a tratar ese producto. Quizá para el algodón, pues bueno, a lo mejor empiezas a identificar que no esté contaminado, vas a empezar a identificar, bueno, no va a implicar un mayor riesgo si lo utilizan mal, que como si fuese un equipo de soporte de vida. Sin embargo, ¿qué otros riesgos pueden existir en el proceso de fabricación? ¿No? Bueno, entonces vamos a cuidar para que no se nos contamine el algodón, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de almacenamiento, no tiene que estar en lugares húmedos, por ejemplo, ¿no? Para que evitar el crecimiento microbiológico de microorganismos. Entonces, tú precisamente con base en la naturaleza del dispositivo médico, tú vas a empezar a identificar cuáles serían los riesgos inherentes. Una, que pongan en riesgo al paciente, que es principalmente. Otra, que pongan en riesgo el proceso, ¿no? Que se ponga por producto de una mala gestión, se puede contaminar tu producto, ¿no? Otra, en temas de empaquetado, y así en lo sucesivo empiezas a evaluar todos estos riesgos inherentes, y ahora sí puedes tener ya una gestión de riesgo apropiada a la naturaleza de tu producto. Entonces va a ir variando dependiendo del dispositivo médico, pero sin duda alguna la gestión de riesgos no es que venga a agarrar y va a descartar todo, ¿no? Realmente ustedes tienen que identificarlo para aplicarlo correctamente, tanto que no va a venir a descartar todo, ni tampoco va a venir a justificar todo, ¿no? Hay algunos elementos que ya se tienen, ya está como lineamiento normativo, y a veces vale la pena analizarlo porque sabemos que hay cierta resistencia en ciertas organizaciones por parte de la alta dirección, y tienes que hacer evidente lo que para quienes son expertos es evidente de por qué se tiene que controlar como te lo pide la norma. Pero a veces cuando la alta dirección no lo ve, no lo comprende, porque pues obviamente está más enfocado a temas de rentabilidad de negocio, de crecimiento y de expansión, no ve lo que parecieran minimidades, ¿no? Entonces a veces el lineamiento que ya existe, pues vas a tener que meterlo en tu gestión de riesgos para mencionar lo evidente. Y otro aspecto que sí te puede ayudar, por ejemplo, la gestión de riesgo, es cuando no existe un lineamiento que te ayude a controlar un riesgo que tú estás detectando en tu organización, ¿no? Tal es el caso, y lo viví hace ya algún tiempo, fíjense, ya casi van para 10 años, cuando no se hablaba de equipos que se remanufacturaban y se renovaban, ¿no? Estos famosos refurbish remanufacturing, ¿no? ¿Y qué pasaba? No había regulación. Sí había foros, participaba COFEPRIS, por ahí podían encontrar ponencias, pero nada contundente. Cero lineamiento en 2015 en México. ¿Qué te encontrabas? Pues con almacenes que llevaban a cabo esos procesos y parecía literalmente taller mecánico. Cuando estás hablando que son equipos que pueden ser soporte de vida en una operación, ¿no? Refacción de aquí, refacción de acá. Entonces, ¿cuál es realmente la calidad de ese equipo médico? En cualquier momento se te puede parar, ¿no? Mínimos controles, funciona así, como si fuera un automóvil, ¿no? Y hay reservas, ¿no? Porque está la norma de automotriz, que de ella también se ha agarrado mucho, y también tienes que brindar seguridad para quien utiliza el auto, ¿no? En este caso, estás hablando de un equipo médico, cuanto más, ¿no? Más razón. Entonces, no existía nada. ¿Qué tienes que hacer? Como en este caso figura de responsable sanitario, convocar a una comitiva para evaluar los riesgos inherentes por estar comercializando dispositivos médicos remanufacturados y retrabajados, y tú tienes que establecer los lineamientos. Entonces, la gestión de riesgos sí se escucha mucho y pareciera como muletilla, pero sí requieres
ir desarrollando la experiencia, aplicando, incluso, ¿por qué no decirlo?, equivocarte para que la mejores y puedas aplicarla como se debe, dependiendo del objetivo de lo que se esté analizando. Lo que tú dices, Lili, ¿no? Que tengas el feeling. Bueno, pues ese feeling se adquiere con formación, capacitaciones y ejecución, y irlo perfeccionando, ir mejorando, ¿no? Entonces, gestión de riesgos sí te aplica, sí, pero tienes que saberla aplicar en distintas etapas, ¿no? Y bueno, no sé, otro mito que de los que habíamos discutido, Osiris, ¿cuál es el que nos está faltando por ahí? Pues algo que precisamente pensamos antes de ingresar a esta reunión, como previo, pues el mito que decía Lili, ¿no? Que realmente muchos seguir aplicando las normas de antes o en el armado del dossier todo lo que es anterior, y realmente no, ya tenemos nuevas medidas, nuevos movimientos. Y me parece muy bien, por ejemplo, otro mito que justo ahorita se me acaba de ocurrir, que la gestión de riesgo solamente es para cierto espacio del dispositivo médico, y que me gustó lo que acaban de decir ambas, tanto Nelly como tú, de que realmente, y bueno, también un poquito yo lo mencioné, de que la gestión de riesgos viene a ver desde el nacimiento del dispositivo médico, desde la parte de investigación en desarrollo. Obviamente la parte en registro, la parte de fabricación, la parte de almacenamiento y distribución, y la parte de refurbish, ¿no? Si le aplica. Y bueno, hasta el desecho del dispositivo médico. Y aquí me gustaría traer a colación uno de las historias de terror de México, donde precisamente hace años, en los 80, si no mal recuerdo, que lo catalogaban como el Chernobyl México, porque precisamente, no recuerdo si era un equipo médico que tenía en sus componentes material radiactivo, y que ese material radiactivo contaminó con la misma radiactividad al metal que componía el dispositivo médico, y ese metal va a parar a un deshuesadero, donde fue posteriormente fundido para generar varillas, y esas varillas fueron a parar a las casas de muchas personas. Y hubo un grave daño a nivel de contaminación. Entonces vemos que ahí precisamente la parte de gestión de riesgos debe de incluir esta parte de la destrucción y la eliminación del dispositivo. Entonces no es algo exclusivo de la fabricación, como muchas veces nos ha tocado auditar aquí como equipo y lo hemos visto, ¿no? Esta parte de gestión de riesgos afecta desde qué líneas de producción, cómo la vas a tener, qué le vas a poner, qué le vas a quitar. Pero muy importante aquí, y algo que también vi en una auditoría del lado de la autoridad, bueno, una verificación proveniente, es que la gestión de riesgos no es un elemento para justificar tus desviaciones. Exactamente. Falta. Eso es muy importante. Debe de ser, sí, con eso vas a determinar qué controles vas a poner, y puede ser que algún control que dice la norma no aplique, es cierto, te va a funcionar un equipo médico que no necesita, porque no tiene el riesgo de contaminación, pero no para justificar, vas a aplicar es un por ejemplo, que sí también nos llegó a pasar en nuestra experiencia. O por qué no debes de aplicar ciertos controles para, por ejemplo, la rehabilitación de algunos dispositivos médicos que son clasificados como instrumental quirúrgico. Entonces ahí es muy importante. Y bueno, retomando la parte de toda esta normatividad, que pues ya no podemos estarnos justificando, es que las normas anteriores dicen, no, hoy tenemos nuevas guías, tenemos nuevos lineamientos, nos guste o no, lo tenemos que aplicar, y veamos pocos cambios o muchos, lo tenemos que aplicar.
Y por ahí estábamos comentando también que está la NOM 137 ya casi en la puerta, que es una norma que pues también sabemos que ya tenía muchos años no se actualizaba, pero también era muy necesaria porque en el mundo ya había muchas modificaciones. México se estaba atrasando un poquito, pero en cuanto entre en vigencia tendremos que subir a esta NOM 137 de etiqueta de dispositivos médicos. Entonces, esos son otros dos mitos que me parecen muy importantes de cómo esta parte no debemos olvidar de que la actualización a esta normativa, pues sí la tenemos que aplicar, ya no vale estar aplicando las cosas anteriores, y la parte de los riesgos, que no lo aplica a fabricación. Todo ciclo de evidentes incluyendo algo más que quieras comentar, maestra Alma Leni. Pues hay otro mito, ¿no? Por ejemplo, que los dispositivos médicos de bajo riesgo pues no requieren cumplir las buenas prácticas de fabricación, ¿no? Como se pide para un clase 1, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, no sé si quieras expandir más o comentarnos qué opinas, Lili, al respecto. Pues es que mira, al final, como decíamos, es en base a riesgo, ¿no? Lo que necesitamos desde el desarrollo de los dispositivos médicos, ¿no? Como menciona Osiris, hasta el tipo, si es un dispositivo médico que lleva esterilización, hasta el tipo de esterilización que vas a aplicar, ¿no? Si tiene algún componente que es lábil, pues no vas a usar pues temperaturas altas de vaporización, ¿no? O sea, tendrías que utilizar un óxido de etileno o otros medios donde puedas comprobar que el material, desde que se concibe el dispositivo médico se va viendo qué tipo de aplicaciones vas a tener, ¿no? Para poder hacer el desarrollo y liberación del dispositivo médico. Entonces todo tiene que estar bien pensado, ¿no? Tiene que haber un diseño del proceso de fabricación bien pensado, porque pues al final también es la inversión de los recursos, ¿no? Tanto del tiempo como de los materiales. Entonces, también la razón de ser de la indicación de uso que le vas a dar. Por ejemplo, si son dispositivos médicos que requieren registro, pero ya se tiene mucha historia respecto a ese tipo en particular, pues podrías utilizar literatura. Pero si es un dispositivo médico muy, muy novedoso, si tienes que hacerle, pues, a lo mejor pruebas de biocompatibilidad, a lo mejor hasta ciertos estudios clínicos para demostrar que es seguro y eficaz. Entonces, cada dispositivo médico, pues, es un caso, ¿no? Pareciera así como te diré, como bien lo dice Osiris, ¿no? Como la persona que acaba de entrar en esta parte de dispositivos médicos, ya llega un practicante o una persona que acaba de entrar apenas a hacer este tipo de regulación, y pareciera que solo es seguir un checklist, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al Comopril, ¿no? Así de, lo cumplo, y no. O sea, es buscar la trazabilidad, que te dé bien toda la historia, la información del dispositivo médico, y justamente que todo esté bien pensado y bien organizado, te da la certeza de que pues el dispositivo va a cumplir bien su finalidad, ¿no? O su intención es que tú no vas a tener ninguna situación. Y efectivamente, si tú ya detectaste algunos incidentes relacionados al dispositivo, vas a evitar justamente lo que luego le vas a mencionar, menos riesgos, o van a ser los mínimos. Y si llegaras a encontrar algo durante la venta de tu producto, pues vas a poder estar con implementación, mejoras en tu dispositivo, y así vas a mejorar su seguridad y eficacia. También otra cosa es de que también pareciera, ¿no? Ya lo registré como estuvo en 1980 y hoy 2025 pues lo sigue fabricando igual. Yo creo que no podría ser, porque tanto los materiales, las técnicas y todo va mejorando conforme va pasando el tiempo. Hay cosas más novedosas, y yo creo que si tú te dedicas también a esto, a la fabricación de dispositivos, también tienes que estarte actualizando y mejorando, implementando innovación en tus productos. Sí, así es. Sí, y en resumidas cuentas, no es, das el producto
vamos a identificar los riesgos por el uso, pero también todos los riesgos que nos vamos a encontrar para su fabricación, ¿no? Para ese escalamiento, ¿no? Y ahí empiezas a tener que la selección, qué tipo de proveedores, etcétera. Y luego viene la parte de cómo lo voy a almacenar, si va a haber riesgos por su distribución, en el caso de algunos equipos médicos, riesgos en su instalación, por ejemplo. Y lo que comentaba Osiris, y muy muy importante, ese caso sí se fue muy sonado, lo que decía, sí se utilizó para las varillas, imagínense, ¿no? Y el hecho de que no se destruyó como se debía, pues conllevó no solamente riesgo al usuario en el hospital per se o a los usuarios en el hospital per se, sino ya estás hablando que estás poniendo en riesgo a la población. Entonces, aplicar la gestión de riesgos te ayuda a que tú ese checklist, como bien lo dices Lili, esa lista de verificación la vayas palomeando, pero con esta toma de conciencia de los riesgos que se va a encontrar en cualquiera de sus etapas del dispositivo médico, desde que lo estás diseñando hasta que lo estás ya estás evaluando propiamente su desempeño, estás evaluando propiamente su eficacia, que bueno, se puede resumir que esté cumpliendo la finalidad de uso y que realmente te esté dando los resultados que tú estás esperando, ¿no? Entonces, aplicar la gestión de riesgos es más allá de justificar, sin duda alguna, ¿no? No sé si algo quieran agregar, algo que se nos esté pasando. Bueno, de los acuerdos estábamos mencionando, ¿no? De los acuerdos que precisamente, pues vienen dos temas muy importantes. Viene en el caso del anexo 1 de este acuerdo para la gestión de dispositivos médicos bajo riesgo, así literalmente, no el clase 1, sino el que dice bajo riesgo, pues bueno, sí o sí se tienen que cumplir las buenas prácticas de fabricación. Y en el anexo 2 lo que comentábamos, ¿no? Que aunque no requiera registro sanitario, te indican que si son productos de importación, tienes tú que presentar una carta bajo protesta, decir verdad que cumplen las buenas prácticas de fabricación y tecnovigilancia. Y dado que hay una contraposición con la propia normativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver la norma 241, donde en la sección de evaluación de la conformidad excluyen este anexo 2, pero excluyen el del 2014, y tú estás hablando ahorita del anexo 2 2025, entonces tú tendrías que evaluar cuáles son los criterios, porque al día de hoy no hay lineamientos, ¿verdad? Al día de hoy no hay lineamientos claros, se contraponen en ese sentido. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues hasta dónde yo voy a llegar con las buenas prácticas de fabricación, y las buenas prácticas de fabricación, al igual que un armado de dossier, también es una lista de verificación. Tienes que contar con un manual de calidad, sí. Bueno, principalmente tienes que contar con un sistema de gestión de calidad, sí. Tienes que contar con un manual de calidad, sí. Tienes que contar con un sistema de quejas, sí, de desviaciones, sí, de gestión de riesgos, sí, que de auditorías también. Tienes que contar con todo ello, sin duda, ¿sí? Pero el cómo lo vas a determinar tú. Entonces, ese cómo ya hace que sea atendido de distinta manera, que era lo que estaba comentando Lili, y que vas a incluir distintos controles, y habrá bibliografía soporte, y habrá otros escenarios en los que no exista nada. Y bueno, hay que aplicar el conocimiento de licenciatura, de la ingeniería, para desarrollar protocolos, constatar lo que tú estás diciendo, validarlo, y ya que se convierta en una buena práctica para tu producto, para tu organización, y con eso evidencias el control de tu producto. El acuerdo te dice que cumplas con buenas prácticas de fabricación. La norma 241 te dice que hay exención. Hasta ahorita hay una laguna entre saber si se va a requerir certificado de buenas prácticas de fabricación o no. Hasta ahorita. Y también te hablan de buenas prácticas de tecnovigilancia. También ahí hay una laguna interesante, porque las premisas para aplicar tecnovigilancia es que sean dispositivos médicos en investigación, y que sean aquellos que se comercializan y que cuenten con registro sanitario. Al momento de que tú estés aplicando la tecnovigilancia, ¿qué tanto vas a aplicar para dispositivos que no se consideran dispositivos médicos como tal, que caen en el anexo 2? Entonces, otra vez, ¿no? Hacer esta evaluación de que, pues, para cumplir con tecnovigilancia requieres unidad de tecnovigilancia, requieres tu sistema de tecnovigilancia, identificar entradas, identificar salidas, y de nueva cuenta ahí la autoridad no te está estableciendo todavía los lineamientos. Esperemos
que los establezca en esta norma 2024, que todavía la tenemos en el tintero, proyecto de norma. Esperemos que incluyan ahí algunos lineamientos para este tipo de dispositivos médicos, pero que en esencia no deja de ser vigilancia, y eso es lo que les quiero compartir desde un principio. En esencia no deja de ser que sean dispositivos médicos que cuenten, en el caso de los que sí requieren registro, que cuenten con registro sanitario, que cuenten con certificado de buenas prácticas de fabricación en los establecimientos, que cuenten con dossier. El cómo es ya otra cosa completamente distinta, no lo puedes equiparar entre productos, ni siquiera entre dispositivos médicos. Habrá algunas similitudes, otras se van a tener que desarrollar. El qué va a ser para todos igual. ¿Qué debes de tener? Sin duda. El cómo, pues ya se va a ir estableciendo según la naturaleza del dispositivo médico. ¿Con qué controles tú vas a demostrar que tu producto es seguro y de calidad? Eso ya es completamente distinto, ¿no? No le vas a hacer los mismos controles a un cubrebocas que se los vas a hacer un radiofármaco, por ejemplo, ¿no? Entonces también hay metodologías distintas, y eso pues hasta se vive en medicamentos, ¿no? Tienes metodologías analíticas, o sea, de ahí tenemos toda la farmacopea, tenemos métodos generales de análisis, entonces ya el cómo lleva a la naturaleza del producto. Algo que se nos esté pasando, chicos, me parece que ya abordamos lo que queríamos comentar, no sé si algo por ahí se nos esté pasando. No, no. Ya vimos todo. Bueno, pues ahora sí. Pues entonces, pues te cedo la palabra, Lili. Tú eres apertura y cierra. bueno, pues de hoy. Recuerda que si te gustó, te resulta interesante, ayúdanos dándole, y si consideras que pueda servir información, pues es de utilidad que me compartas para que más gente conozca de estos temas. Te invitamos a seguirnos en nuestras distintas redes sociales y estar pendiente de las transmisiones en vivo de la sección Pregúntale al Experto, que son profesionales en línea que nos comparten sobre su expertise en Facebook Live. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la siguiente transmisión. Y recuerda que aquí encontrarás información precisa para disminuir riesgos a la salud. Hasta pronto. Hasta pronto.